Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz. Te recuerdo, es un espacio en el que analizamos los temas que mueven a México, a las empresas y, por supuesto, a los ciudadanos como tú, que buscan crecer, pero con conocimiento. Quédate porque en este capítulo hablaremos de las coberturas de riesgo en los precios del petróleo. Me acompaña el maestro Sergio García Quintana. Él es integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistemas Financieros de este colegio, quien tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero, banca múltiple, consultoría y administración de riesgos y productos financieros. Maestro Sergio, bienvenido a Negocios con Valor. Con mucho gusto. Sabemos que las coberturas de riesgo en el sector petrolero son estratégicas, o más bien son estrategias financieras y comerciales, y están diseñadas para reducir o justamente estabilizar la exposición de una empresa o de un gobierno, dependiendo el caso, a variables que pueden cambiar de forma abrupta, principalmente, justo lo decíamos, en el precio del petróleo y sus derivados. Y en ese sentido, maestro Sergio, empezamos con la pregunta directa. ¿Qué es exactamente una cobertura de riesgo en los precios del petróleo? El elemento que ha sido fundamental en la administración de riesgos desde hace muchos años es precisamente eliminar la incertidumbre del futuro. Esto llega a tener impactos de diferente dimensión. Pueden ser impactos en el precio, porque ese sería el factor de riesgo, adversos, por ejemplo, en este caso, al precio del petróleo. México, como exportador de petróleo, está expuesto a que si el precio baja, tiene una disminución de ingresos. Entonces, la posibilidad de cubrir esas pérdidas son precisamente a través de instrumentos financieros especializados que permiten pactar el precio en un nivel fijo, para que en el caso de que se tengan estas disminuciones pueda tener un ingreso que compense el precio de mercado del petróleo de exportación. Ok, y en ese sentido es importante empezar a decirle a la gente que México, como bien menciona, es un país que exporta, es decir, que vende petróleo a otras naciones del mundo, y que justamente esos precios son precios internacionales que marca justamente el mercado, y que de ahí nace justo la necesidad de bajar el nerviosismo en el mercado y cubrir justamente los ingresos que nuestro país va a recibir por parte de esta venta de petróleo. ¿Esto va por ahí? Sí, normalmente cada año se hace un presupuesto en la ley de ingresos. Se espera tener un precio más o menos promedio a lo que se ha presentado en los últimos meses, o se espera que pase en los siguientes meses. Es importante que ese precio que se establece, en este caso alrededor de $60, de hecho es 54.9 para el año 2026, el ingreso se establezca, que se reciba sobre las exportaciones, sobre ese precio, sea al menos ese o mayor. En el caso de que disminuya, el plan es precisamente tener un instrumento que compense la disminución de ese 54.9 hasta el nivel que quede más bajo, y ese diferencial se pueda recibir para poder tener la seguridad de un ingreso de $54.9 por barril. Una cobertura petrolera, entonces, ¿entiendes como un tipo de seguro para garantizar el precio y los ingresos de nuestro país a través de la venta del petróleo? Es un instrumento que pretende dar la seguridad y la incertidumbre, pero no es un seguro como tal. Tipo seguro. Digamos que en su esencia... ¿Comparado símil? Sí, pero vamos, yo no estoy de acuerdo en que le llamen seguro a un instrumento derivado que su objetivo es solo fijar el precio. Claro. Ahora, ¿qué tipos de coberturas tenemos justamente en el mercado petrolero? Bueno, las que México está utilizando son tipo opciones. Normalmente pueden ser nada más conocidas como opciones put y call. En este caso, el derecho de vender de la opción que se tiene como tenedor, el gobierno de México paga una prima y recibe esta opción de venta solo si le conviene. En este caso tendríamos esta posibilidad de ejercerlas
solamente si están a favor de esa liquidación, a favor del tenedor, que sería el gobierno de México, ¿no? Oiga, profesor, ahora, es importante tener estas coberturas porque al final del día es garantizar el ingreso que México va a tener por la venta de este petróleo. ¿Y ese dinero en qué se utiliza? O sea, lo que México, lo que el gobierno de México gana a través de la venta del petróleo, ¿se utiliza para el desarrollo económico de nuestro país? Se utiliza para garantizar el ingreso. Sí, el presupuesto como tal tiene una distribución en diferentes sectores, el sector educativo, el sector energético, el sector seguridad, el Y hay uno salud. importante que se llama ingresos petroleros, que es justamente este al que nos estamos haciendo referencia. Tú tienes dos partes, uno es lo que vas a recibir como ingresos de toda tu actividad y la otra es cómo lo apliques. En la medida que tú disminuyas o disminuyes ese ingreso, puedes afectar la erogación que tienes hacia tu programa también de egresos. Ujú. Entonces la importancia que tiene fundamental es que no disminuya lo que tú planeas o tienes pensado recibir. Entonces, esa compensación, evidentemente, pues será aplicada en los mismos programas en los que estaba aplicado el presupuesto original, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, cuando nosotros hacemos o nos vamos a los libros de historia o empezamos a investigar a través de Internet, hace aproximadamente 15, 20 años, el precio del petróleo estaba superior a los $100, es decir, había mucho mayor ingresos petroleros en México por el propio precio internacional de no solo de la mezcla mexicana, sino también de otros otras mezclas que hay en el mundo. Sí, Hoy lo vemos prácticamente un poquito menos de la mitad. Ahí la importancia justamente de estas coberturas. sí, el esquema mundial de los precios del petróleo realmente son a nivel internacional y son afectados o tienen mucha influencia los eventos mundiales, guerras, digamos que creación de reservas, el uso, el manejo de lo que se tiene ya como una producción mundial y los países que lo hacen, ¿no? Entonces el West Texas Intermediate, por ejemplo, Intermediate es uno de los que se toman como referencia. Pero hay una correlación interesante entre entre los precios del petróleo, incluyendo la mezcla mexicana de petróleo. Sin embargo, esta puede ser entre 70 y 80% de este coeficiente de regresión, por ejemplo, de la correlación que tienen, porque precisamente se mueven como parte de los precios mundiales. Y cada quien tiene su comportamiento. El precio normalmente de la mezcla es un poco menor al de estos precios internacionales, de precios de petróleo internacional, ¿no? Claro, en ese sentido, cuando nosotros hablamos justamente de un mercado internacional de petróleo, pues hablamos justo de factores que influyen en el precio y en la cotización diaria de estos productos a través de falta de acuerdos, una guerra, una declaración. Por eso digamos que es un mercado muy volátil y hay que protegerlo. Sí. Normalmente los precios de los factores de riesgo pueden ser locales y pueden ser externos. En este tiene una influencia muy importante el factor externo, ¿no? El cubrir esta exposición es una recomendación básica, estratégica, de todos los que llegan a tener este tipo de riesgo financiero por la parte de el ingreso deteriorado que puedan tenerse, ¿no? Entonces, hay muchos más elementos, el tipo de cambio dentro del petróleo, que una cosa es la producción, el precio que mencionabas encima de $100 y ahorita aproximadamente de $54. Entonces, existe la posibilidad de que disminuya más, no serían los precios más bajos que hemos visto, ¿sí? Y también que suba mucho, ¿no? Sin embargo, ese desconocimiento de lo que va a suceder en el futuro implica la posibilidad de hacerlo. También existen diferentes tipos de instrumentos. Hay unos que son muy sencillos, las llamadas opciones vainilla o simples, y estas que no se sabe exactamente cuáles son las que contrata gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, porque no hay una información totalmente explícita del tipo de operaciones que se tienen. Entonces puede haber incluso tipo de opciones exóticas o posiciones sintéticas o algún tipo de producto estructurado. Sí, entonces se requiere identificar muy bien
lo que vas a comprar, entenderlo muy bien para ver cuáles son las características que tiene y cuáles serían los escenarios que te van a dar como resultado de la aplicación y utilización o ejercicio de este tipo de derivados. Entendiendo lo que nos está explicando, maestro, entonces en ese sentido, contar con una cobertura petrolera, de que México tenga o el gobierno mexicano tenga coberturas petroleras es una práctica internacional. Otros países productores de petróleo también lo tienen justamente por esta variación llamada volatilidad en los mercados. Sí, de hecho, el uso de los instrumentos financieros derivados es muy amplia, no solamente en el sector petrolero. De hecho, el de tasas y el de tipo de cambio son muy utilizados a nivel internacional. El precio bueno, el monto de referencia de este tipo de instrumentos financieros derivados es de billones, trillones en algunos casos, sí, y es precisamente porque en los últimos años hay una mayor conciencia del riesgo que se tiene por la afectación de la volatilidad de los precios. La parte de volatilidad puede ser o muy arriba o muy abajo por encima de lo que se considera un comportamiento normal de precios. Entonces, lo que realmente cubre son los movimientos extremos, ¿no? Por supuesto. Entonces, se requiere tener un conocimiento muy real de este tipo de instrumentos para entender y lo que puede pasar con ellos y las ventajas que tú tienes, ¿no? Entonces, el seguimiento ahorita ya en el presupuesto, en la ley de ingresos, está precisamente solicitándose que haya un reporte trimestral a la Cámara de Senadores para precisamente entender cómo va toda la utilidad o pérdida y el registro contable. De hecho, las normas de información financiera así lo establecen, la presentación de los resultados en los informes trimestrales y a final de año para poder entender lo que tienes dentro de lo que es tu balance, cómo va resultando y si necesitas hacer un reequilibrio de todas estas estrategias y si están funcionando o no. Es indispensable tener la evaluación, incluso del riesgo cubierto y de cómo está resultando para poder hacer una revelación adecuada de toda la información que corresponde a estos instrumentos. ¿Quiénes participan dentro del gobierno justamente en esta información que tiene que justamente permearse y darse a conocer? Secretaría de Hacienda, Pemex, todos estos entes son los que participan. Bueno, son diferentes. La comisión, en este caso la Secretaría de Hacienda, utiliza la información y las coberturas para cubrir los ingresos que obtiene sobre el petróleo. Pero Pemex tiene su propia estrategia a través de sus propios instrumentos financieros derivados para cubrir sus propias necesidades, ¿no? Entonces, son diferentes. Uno cubre los ingresos que puede tener precisamente sobre el tipo de cambio, tasas de interés, incluso alguna parte, ¿no?, de los precios energéticos, pero finalmente de las coberturas petroleras que se hacen y de las que estamos hablando son a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sería la encargada, entonces el ente encargado dentro del gobierno de hacer justamente y de contratar estas coberturas petroleras. Sí, a través de una comisión, pero pero son ellos básicamente. ¿A quién se le contrata? ¿Cómo se contratan estas coberturas? Es decir, hay empresas que hacen justamente este trabajo de cumplir con las coberturas petroleras. ¿A quién le compramos ese tipo de coberturas? ¿Cómo se contratan? Bueno, no hay una amplia información sobre eso. La que han presentado aparece, por ejemplo, Goldman Sachs, pero son instituciones internacionales de gran tamaño, porque precisamente ellos se quedan con la otra parte del riesgo, ¿no? En el momento que tú vendes un instrumento financiero derivado, como lo hacen los bancos en México y todo eso, sobre diferentes instrumentos, sobre activos subyacentes, activos de referencia. Sí, son bancos y casas de bolsa en México, por ejemplo. Si ellos venden una opción, en un momento dado se quedan con la prima, pero también se quedan con el riesgo de que lo ejerza el tenedor de la opción, tanto de compra como de venta. Entonces, es un riesgo de contraparte que ya se evalúa o debe evaluarse dentro de lo que es la evaluación del cálculo del valor razonable. Es por eso tan importante que no se puede utilizar el precio que te da la contraparte, sino debes de tener un método, una metodología propia dentro de la empresa para poder calcular el valor razonable de acuerdo a las normas de información financiera nacionales e internacionales, ¿no? Por supuesto. ¿En algún momento México ha utilizado estas coberturas, es decir, las ha hecho válidas?
Sí, de hecho ejerció la información que se tiene actualmente es en 2009 y qué precio bajó precisamente del precio presupuestado en 2015 y 2016, ¿no? Son los 3 años en los que tenemos la información, se ha publicado de que se ha ejercido porque precisamente es el precio por debajo del pactado para poder ejercerlo. Acuérdate que son opciones que solo ejerces si te conviene. Por eso te menciono la palabra opción. Claro. Y en ese sentido, en estos años, lo que funcionó fue que se redujo la volatilidad al contar con estas coberturas petroleras para garantizar el precio y cumplir justamente lo que se tenía presupuestado. Así es. Así funciona, Se pues. reduce la volatilidad o la La incertidumbre, claro. de que si se va por debajo del precio pactado en el derivado, tú lo puedes ejercer y tener ese pago por la diferencia que existe entre el precio que tiene en el mercado comparado contra el precio que tú pactaste, ¿no? Por supuesto. Y justamente estas coberturas incluyen el riesgo de base, el riesgo cambiario, el riesgo del precio, es decir, si estamos protegidos, si funcionan este tipo de protecciones cuando son necesarias y cuando el mercado empieza a marcar cierta volatilidad y el precio empieza a bajar, sí son opciones que te pueden ayudar o pueden ayudar a cualquier país, ¿no? A salir adelante con su presupuesto. De hecho, el tenedor de cualquier instrumento financiero derivado bien hecho, precisamente por eso es el requisito de medir la eficiencia de la cobertura como un dato fundamental dentro de los estados financieros de tanto de las empresas como en este caso ya de lo que podría ser un país si fuera a través de este tipo de estrategias, es precisamente el seguimiento, la evaluación y tú te das cuenta cómo puedes ejercerlo, ¿no? O no. Sí, entonces pues dices, bueno, yo puedo cubrirme, por ejemplo, de una manera muy concreta. Entonces yo puedo cubrirme el riesgo de que yo pague el dólar a 20, a 21, a 22 o a 23 pesos. Claro. ¿Sí? Tú tienes un riesgo porque tienes un pasivo, ¿sí? Así que también como si fueras un exportador que vas a recibir dólares y en un momento dado tú planeabas que estaba en 20 o en 19 o en 18 y ahorita, por ejemplo, que está abajo de 18, tú dijeras, bueno, pues yo estoy vendiendo mi dólar ahora ya, o el tipo de cambio a 18. ¿Precio preferencia? Sí, a 18. Entonces tú dices, bueno, yo pensé que tenía, o haces una inversión en dólares, ¿sí? Metes 20 millones de pesos, te dan $1,000,000, lo pones en el extranjero, te regresa tu $1,000,000 más los intereses, digo, tu $1,000,000 más los intereses, pero ya nada más te van a dar 18 millones, entonces perdiste 2 millones por el riesgo cambiario, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tú identificas lo que realmente te está afectando, pues vas a comprar un derivado adecuado para los riesgos que tú vas a cubrir. Entonces no nada más es así como decir, bueno, yo ya tengo una cobertura y estoy cubierto perfectamente bien. No, va más allá. Vas allá porque tienes que investigar, tienes que analizar, tienes que ver el valor que tiene ese derivado, reflejarlo en tus estados financieros y revelar que sí está funcionando tu cobertura. Si no, no tiene ningún caso que tú tengas un derivado y no lo registres como cobertura. ¿Por qué? Porque nadie va a saber lo que estás haciendo, si está bien o está mal. Y tampoco el nivel directivo. Es una práctica de gobierno corporativo que tiene que tener una responsabilidad en la presentación de cuentas, que si lo estás haciendo y lo estás haciendo bien. Incluso déjeme ir más allá, te permite contar con este tipo de coberturas financieras, te permite incluso la planeación de inversión a futuro. ¿No? O sea, es un punto fundamental dentro de este ecosistema. Sí, y va teniéndose mucha relevancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú haces un presupuesto de una obra y tienes que importar maquinarias, materiales, compra de materias primas y todo eso. Si tú sacas un presupuesto de 100, pero el tipo de cambio se va, cuando ya vayas a comprar, todo eso va a aumentarte la inversión y puede incluso resultar totalmente, el proyecto puede resultar perdedor. ¿Por qué? Porque te costó muchísimo más hacerlo del presupuesto que tú tenías, porque no cubriste esa posibilidad de que subiera el tipo de cambio y te costara más la importación de maquinaria y equipo para tu proyecto. Y contar con este tipo de coberturas financieras en cuestión petrolera, sin duda me lleva a pensar que crea mejores condiciones y mayor confiabilidad en el mercado internacional hacia México. O sea, sí da mayor certeza en el mercado. Uno de los puntos importantes que se tienen en las revelaciones, por ejemplo,
de las empresas. Yo te diría que cuando declaras o revelas que tienes políticas, límites de manejo de riesgos, vas a tener una mejor calificación. ¿Por qué? Porque estás teniendo mayor certidumbre, mayor certeza y una buena administración que no va a afectar y que de repente van a decir, bueno, pues quebró porque traía una serie de riesgos que no tenía considerados y tampoco cubiertos, ¿no? Entonces, las revelaciones que tú haces de lo que realmente estás haciendo y que lo estás haciendo bien, evidentemente eleva el nivel de confianza de los inversionistas y de todos los que en un momento dado puedan tener tus acciones o el papel que emites y la seguridad de que vas a tener buenos resultados y que vas a cumplir con tus obligaciones de pago de intereses y capital. Sí, porque en esencia estás mejorando el perfil de riesgo, ¿no? Así es. O sea, ese perfil de riesgo se está mejorando y eso también contribuye, por ejemplo, a la facilitación de un crédito Sí, a nivel internacional, ¿no? incluso la calificación de riesgo crediticio. Eso es importante para un país, ¿no? Contar con esas bases para que puedas tener justamente una mayor proyección a nivel internacional. Sí, es precisamente demostrar que tu administración de riesgos es adecuada, confiable y que tú vas a tener, pues eso, confianza y credibilidad en los resultados que estás proyectando tener. Por supuesto. ¿Cómo ve el 2026 en cuestión petrolera, en cuestión de producción? ¿Va a mejorar, no va a mejorar? Sabemos que históricamente ha empezado a bajar la producción del petróleo en nuestro país. ¿Cuáles son las proyecciones que usted está vislumbrando? En ese caso tenemos que ver la razón por la que está disminuyendo la producción. Se está enfocando también mucho a la producción bueno, en venta de menor petróleo crudo, pero se está incrementando la producción de gasolina. Sí. Entonces, la importación de la gasolina es un producto ya elaborado en el extranjero. La sustitución de esa importación, en forma general, debe tener un efecto positivo. ¿Por qué? Porque ahora le estás dando un valor agregado al producto que haces. Ya no exportarías materia prima, exportarías producto elaborado o consumes un producto elaborado que ya no tienes que importar a un precio mayor. Claro. ¿Sí? Entonces, eso debe formar parte también de un análisis, porque estás proyectando lo que va a suceder con las capacidades propias. No dependerías de capacidades externas, la capacidad que tengas de producir tus propios alimentos, tus propios energéticos, tu propia energía eléctrica y todo eso está precisamente en la capacidad de independencia y manejo de precios por menor nivel que solo importar producto elaborado. En algún momento los ingresos petroleros fueron los mayores ingresos que recibía nuestro país, Sí, claro. ¿no? Sí, hubo una dependencia grandísima de la producción, sobre todo en la parte cuando estaban los precios pues muy altos. Y cuando existía Cantarell, ¿no? Recuerdo este gran yacimiento de esta joya de la corona que teníamos o que tenemos justamente, que fue el que ayudó justo a aumentar la producción de petróleo en este país. Sí, de hecho depende, una de las teorías más importantes de inversión, siempre la diversificación. Si tú eres un mono exportador y ese se te acaba, es un recurso natural, sí, no renovable, Ujú, en el cual tú dices, bueno, ¿cuántos años más podría explotar mis recursos naturales para poder quedarte ya con un casero vacío? ujú. Y no necesariamente utilizaste de esa manera los recursos de la manera más adecuada. Si tú solo lo gastas y no hay inversión en cualquier tipo de negocio, pues es una posibilidad muy amplia, muy segura de que vas a quebrar. Claro, ¿Por qué? Porque tú estás dando lo único que tienes y cuando se acabe ya no tienes nada. Entonces, si lo que estás utilizando, como hay unos países en Arabia, ¿no? En la parte de todo esta parte del mundo, eh, por ejemplo, Qatar, lo único que tiene es petróleo, ¿no? Y si los ves ahorita, las inversiones que han hecho y todo el desarrollo es una sustitución de ingresos para el petróleo que fue el origen y después todo este cambio, pues hay una generación de riqueza adicional y que no va a depender del petróleo, ¿no? claro. Entonces, no es malo utilizar, si no es una recomendación adecuada, utilizar los recursos que tengas, como
como familia, como país, como empresa, en generar otro tipo de alternativas para tener un ingreso que también te produzca pues una diversificación de inversiones, una mayor posibilidad de ingresos diversos. Para ir cerrando el tema, maestro, a mí me gustaría que nos comentara cómo está México en reservas petroleras. Es decir, ¿todavía vamos a tener ingresos por la explotación de este recurso natural? Pues sí, se están buscando, están viendo eso, no se tiene ya digamos, la eh, preocupación, más bien es un ingreso que se está buscando a través de la producción de gasolinas y toda esta parte adicional. Las reservas se están hablando, pero deben de ser evidentemente garantizadas ya como lo que realmente se tenga. Y ya con una información real, ¿sí? Ahorita, bueno, se está buscando la inversión extranjera en una parte también, pero es un uso más racional en la generación y explotación de los recursos petroleros, ¿no? Pero hay un cambio también de inversiones en México. Para cerrar el tema, ¿qué conclusiones nos daría? Que si tiene usted el riesgo, eh, digamos que no cubrirlo es asumir el riesgo. Y la otra sería que aparte de cubrirlo, entienda la forma en la cual va a utilizar los productos financieros derivados que realmente le sean útiles y que le puedan dar la seguridad de la utilización de una estrategia adecuada, bien realizada, bien evaluada, bien registrada y bien revelada para que todo el mundo entienda que lo está haciendo bien. Por supuesto, maestro Sergio, yo le agradezco su participación en Negocios con Valor, pero sobre todo el conocimiento que ha compartido hoy en un tema que puede ser quizá no tan fácil de digerir, pero nos los ha explicado de una manera tan sencilla que hoy nos queda un poquito más claro qué es una cobertura, cómo fue y cómo se va comportando el mercado energético en este país, específicamente en el petróleo, y que pues ayuda justamente a mantener finanzas sanas, planeación y futuro en México. Mucho gusto. Gracias. Y yo te agradezco a ti de verdad por haber visto y escuchado esta parte justamente de todo lo que tiene que ver con la volatilidad de los precios, las coberturas petroleras, pero sobre todo como conclusión te diría, infórmate. Infórmate de todo lo que tiene que ver con el mercado energético, porque también es un motor importante de nuestra economía y como lo ha explicado el maestro Sergio, es importante crear certidumbre, confianza a través justamente de estas coberturas petroleras que afortunadamente existen y México hace y contrata este tipo de instrumentos financieros. Mi nombre es Adrián Díaz, por supuesto que te veo y te escucho en el próximo capítulo de Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.